el Señor bendiga a cada una de las personas que están a este momento conectadas con nosotros y a los que nos van a ver posteriormente también. Esta es la Iglesia por las Casas de Iglesia Cristiana Josué en Santa Ana, con el único deseo que Dios ministre tu vida, que Dios tenga una palabra para ti que darte. Así es que aquí estamos. Te saluda la pastora Carolina de Valle y estamos orando al Señor que esta palabra lleve poder, lleve autoridad y pueda ministrar nuestros corazones. Les recuerdo que este año 2021 hemos estado de acuerdo con el pastor de la iglesia y de igual manera a nivel nacional que se llame el año de la reconciliación. El año de la reconciliación 2021 es un año precioso y en este año de la reconciliación nosotros queremos compartir con ustedes acerca de ese tema. Así que yo quiero que hablemos a esta hora acerca de por qué el hombre necesita una reconciliación con Dios. ¿Por qué necesito la reconciliación? Si usted tiene sus Biblias, ábralas en Romanos capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos del 12 al 14 que dice de la manera siguiente. Por tanto, dice el escritor a Romanos, el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Así de que así como el pecado reinó, vino entonces que fuera necesaria esa reconciliación. La palabra reconciliar viene del griego katayazo. Esa palabra que significa cambiar, intercambiar, restablecer, restaurar relaciones, implica también enderezar las cosas. Cuando un clavo está tapando y usted lo endereza para volverlo a ocupar, usted puede decir que reconcilió ese clavito o lo restauró, ¿verdad? Reconciliación es quitar una enemistad. La verdad es que esta palabra katayazo tiene muchos significados. Uno de ellos es hacer que se pongan de acuerdo a algunas personas o vuelvan a ser amigas, dos o más amigos que habían dejado de estar o serlo. Otro de los significados es hacer que vuelva al seno de la iglesia a alguien que se había apartado de ella. Mire qué bonito ese significado. Por eso es que a mí me gusta irme a las raíces de algunas palabras que son importantes, porque en hermenéutica, para interpretar la Biblia, se nos enseña que es importante eso. Y el tercer significado que tiene katayazo en la Biblia, y es el principal, pudiéramos decir, se centra en la restauración de las personas a amistarse con Dios. Quien quiere que todos los hombres, Dios es el que quiere que todos los hombres se reconcilien con Él. Y sabe, hasta nos proporcionó un medio de reconciliación a través de su amado Hijo Jesucristo. Y este don se encuentra a disposición suyo, mío y de todo aquel que lo quiera aceptar. ¿Por qué el hombre necesita entonces reconciliación con Dios? Lo primero que yo quiero decirle es que necesita reconciliación con Dios por lo que acabamos de leer ahí en Romanos. Porque la creación perfecta de Dios fue dañada por el pecado. Si usted leyó ahí, mira que así como entró el pecado por un hombre, también así entró la muerte. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos pecaron, a través de que Adán pecó, así de que necesitamos la reconciliación. ¿Por qué necesitamos? Porque la creación perfecta de Dios fue dañada por el pecado. Recordemos que Dios hizo al hombre como corona de la creación. Si usted quiere, anótelo. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que en el último día de la creación, en el sexto día, Jehová llamó a la Trinidad y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí.
hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Trinidad unida hablando. Eso indica que fue un acto trascendental y la consumación de la obra creadora de Dios. El ser humano es la obra perfecta de la creación que Dios hizo. Dios creó al hombre con cuerpo, con espíritu. Y esto indica que sería del mundo terrenal. El tener cuerpo es que somos del mismo terrenal y también tiene espíritu. Dice que el hombre fue hecho con espíritu para tener comunión con Dios. Fue hecho con voluntad para obedecer a Dios. Y fue hecho con un cuerpo para que le sirva al Señor. Entonces fue creado a la imagen de Dios. Eso implica que solo el hombre, a diferencia de los animales, recibió el soplo de vida. Y dice Génesis, y sopló Jehová aliento de vida en su nariz. Es como que agarres un globo y lo infles. ¿Qué queda dentro de ese globo? Queda tu aire, el aire de tus pulmones. ¿Sabe que Dios dejó dentro de nosotros algo de Él? A eso se le llama espíritu, que es lo que nos mantiene con vida. Entonces, por eso tenemos un espíritu inmortal. Nuestro cuerpo no muere, pero nuestro espíritu no muere. Por eso dice la Biblia que cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra de donde vino, el espíritu va a Dios que lo dio y el alma va a un lugar reservado en donde después tiene que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces el hombre es un ser moral que no está obligado a obedecer instintos como los animales. Nosotros poseemos libre albedrío y conciencia, por eso tomamos decisiones. Dios nos ha hecho superior a los animales. Yo no sé a quién se le ocurrió haber dicho que descendíamos del mono. Yo por lo menos sé que yo soy creación de Dios. Ahí ve usted quién es su abuelito. Pero yo soy creación de Dios. El ser humano es un ser racional con capacidad para pensar en lo abstracto y que formemos ideas. Y al igual que Dios tenemos dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. ¿Se ha dado cuenta que Dios hizo al hombre y lo puso, ya lo vamos a ver más adelante, a gobernar sobre la creación? ¿Con qué propósito creó Dios al hombre? Fíjese que primero lo hizo como corona de la creación y luego con un propósito. ¿Cuál era? Señorear. O sea, ser agente de su reino, gobernar y someter el resto de la creación. ¿Sabe que Adán por eso recibió la orden de Dios de ponerle nombre a todos los animales? Y dice la Biblia que así como Adán les puso, así se tienen que llamar ahora. Solo que al perro le puso perro y nosotros le decimos chucho. Al cerdo le puso cerdo y nosotros le decimos tunco, marrano, cochino, puerco, le decimos tanto. Pero el nombre, dice la Biblia, que Adán puso a los animales, ese es hasta hoy. Entonces, el propósito de Dios es que el hombre señoree sobre la creación, pero también que le obedezca a Dios. Por eso nos dio voluntad para que obedeciéramos a Dios. O sea, reconocer a Dios como nuestra máxima autoridad. Yo te pregunto a ti, ¿a quién le obedeces? Mire, hay gente que le obedece a las modas. Es que esto está de moda. Mire, obedezcámosle a Dios. Párate frente a un espejo y pregúntale: Señor, ¿te agrado cómo me he visto? ¿Te agrado cómo me corto el pelo? No, como algún loco que estaba en drogado se le ocurrió dejarse un gran mechón. Hoy todos se quieren dejar un gran mechón. A otros se le ocurrió rasparse aquí porque se le fue la máquina, la clipper. Ahora todos quieren andar raspados. Mire, hermano, tengamos definición y voluntad para obedecerle a nuestro Dios. Y lo tercero, ¿para qué Dios creó? ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre tenga comunión con su Creador. ¿Sabe que en Génesis capítulo 3 versículo 8 dice que Jehová descendía todas las tardes a platicar con Adán y con Eva? Así dice la Biblia, que oían la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Yo me imagino que Adán y Eva sabían que todos los días, tipo 3 de la tarde, Dios bajaba. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que se echaban un cafecito o un té, ya tenían algo preparado, una mesita, y ahí platicaban con Dios. Porque uno de los propósitos principales por los cuales Dios hizo al hombre es para mantener comunión con su Creador. Pero ahí viene lo triste. Algo dañó la creación perfecta de Dios. Y eso lo vemos en la solicitud de Dios por el hombre. En primero, Dios ubicó al hombre en el huerto del Edén. Edén significa delicia o paraíso, como se le llama también. Mire, era un ambiente agradable, protegido y bien regado. Dice que salía un vapor de la tierra y así se regaba todo. Ahí habían árboles de toda especie.
habían flores y todo, y Dios le da trabajo. Adán, ve y ponle nombre a todos los animales, todos estos seres vivientes que están ahí, ponle nombre. Era algo precioso, algo lindo, donde Dios puso al ser humano. Miren la solicitud de Dios por el hombre. Segundo, le provee una ayuda idónea. Génesis 2:18 nos dice que Dios hizo caer en sueño a Adán y de su costilla sacó a la mujer, instituyendo así el matrimonio. ¿Para qué? Para compañerismo y ayuda mutua. Dios instituyó el hogar para formar un ambiente ideal en el cual los hijos puedan ser criados. Dios no creó que andades ahí regados por aquí, por allá, no. El plan de Dios fue establecer la familia. El matrimonio es la primera institución que Dios formó. Y Dios quiere bendecir el matrimonio. Señorita, joven, por eso es que no estamos de acuerdo en que vayamos y consigamos solo un embarazo y después ya no se hacen cargo. No, Dios quiere que vengan hijos al mundo en medio de un hogar donde haya un papá, una mamá, un hombre y una mujer, y los hijos puedan ser criados en el temor de Dios. Entonces, ese hogar, el cual Dios creó ese ambiente ideal para que los hijos puedan ser criados cabalmente en todo aspecto, en lo físico, en lo social y espiritualmente. Y Dios le dio a Adán, aparte de la esposa, le dio inteligencia. Pudo ponerle nombre a todos los animales. Yo me imagino, ¿cómo se le ocurrió a Adán ponerle gato al que maullaba, perro al que ladraba, pájaro al que volaba? Yo no sé qué hubiera hecho yo, pero Dios le dio la sabiduría y la inteligencia. Eso demuestra que tenía poderes de percepción para comprender las características de cada animal. Pero también, mis amados hermanos, Dios mantenía comunión con el hombre. Ese era el propósito más elevado de Dios al crear al ser humano. La esencia de la vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios. Eso lo dice San Juan capítulo 17 en el versículo 3, que dice: y esta, dice, es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor Jesús orando dijo estas palabras: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La esencia de la vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios. Pregunto a ti, mi hermano, que me estás escuchando: ¿conoces a Dios? Amigo, ¿conoces realmente a Dios o solo sabes lo que te cuentan? Aquí está la palabra de Dios para que le conozcamos directamente. El privilegio más glorioso de conocer a Dios es disfrutar de la comunión con Él. ¿Ya hablaste con el Señor este día? Sabes que Él te habla cuando tú lees la palabra, pero tú puedes hablar con Él cuando te pones en oración. Y eso es importante. Estamos hablando de por qué necesito reconciliarme con Dios. Dios mantenía comunión con el hombre, y esa es la esencia de la vida eterna, y el privilegio más glorioso de este conocimiento es disfrutar de la comunión con Dios. Dios le dio la oportunidad al hombre de demostrarle el amor. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de demostrarle amor a Dios? Es la obediencia. Si no, lea todo el capítulo 2 de Génesis. Dios lo puso a prueba y le dijo: ahí en medio te voy a dejar un árbol, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De todo podés comer, menos de esto. ¿Qué quería Dios? Que Adán le obedeciera. Hermanos, por favor entendamos, Dios nos pone a disposición todo lo que querramos. Solo nos pide algo: no nos contaminemos con el pecado. ¿Por qué tenemos que insistir en eso? ¿Por qué tenemos que insistir cuando Dios lo que quiere es que nosotros le amemos, le adoremos, le sirvamos y nos mantengamos en comunión con Él? Esa fue la prueba para Adán. El pecado de Adán no fue comer la fruta. La Biblia no dice manzana. Por favor, corrija eso y léala. Dice del fruto prohibido, o sea, aquello que Dios le dijo que no hiciera. Mire, el problema y el pecado de Adán fue la desobediencia, y esa sigue siendo la palabra hasta hoy. A los hijos de Dios las pruebas son oportunidades. ¿Para qué? Para demostrar el amor a Dios obedeciéndole. ¿Qué tanto estás obedeciendo tú a Dios? Las pruebas también para los hijos de Dios es una oportunidad de desarrollar carácter y santidad, como se los he dicho en otras oportunidades. Esa santidad es la pureza
mantenida en medio de la tentación, que otros pequen, deje de estarse comparando con otras personas, que mire fulano lo que hace, no. ¿Qué te dice Dios a ti a través de su palabra? Toda esta situación hizo que la comunión con Dios, con el hombre, se rompiera. Como dice Jeremías 5:25, que los pecados del hombre han hecho separación entre Dios y él. De ahí es que el hombre necesita reconciliarse con Dios. Entonces, ¿por qué necesita el hombre reconciliarse con Dios? Porque la creación perfecta que Dios hizo en el hombre fue dañada a través de la desobediencia, fue dañada a través del pecado. Todavía el ser humano está dañada con esa mancha sobre su vida llamada pecado. Como dijo Romanos, como entró el pecado por un hombre. O sea, ya desde que nacen los niños traen una naturaleza pecaminosa. Si no, yo le pregunto, ¿de dónde sacan los niños que ya cuando empiezan a tener conocimiento le sacan la lengua a otro? Yo no creo que haya una mamá que le diga, sácale la lengua a aquel bicho. Aunque los niños no entienden qué significa sacar la lengua. Decir tal palabra, si los niños aprenden a hablar lo que uno les enseña. Entonces, amados hermanos, cuando Dios creó al hombre, no lo hizo pensando en castigarlo, ni mucho menos enviarlo al infierno. El infierno fue creado para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. El propósito de Dios era que el hombre señorease sobre la creación. El propósito de Dios es que el hombre le obedeciera y mantuviera comunión con Dios. Por eso es que estamos predicando, por eso este año es la reconciliación, porque te repito, reconciliar es volver a amistar a dos personas, a dos partes que dejaron de ser amigos, y el sentido principal es restaurar a las personas en amistad con Dios. Pero el hombre fue puesto a prueba y en el Edén y falló, y esto hizo que esa comunión con Dios se rompiera. Pero Dios, en su inmensa misericordia, busca que el hombre se reconcilie con Él, y por eso Dios está llamando al hombre a este reconcilio. Así que quiero dejar contigo lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga eso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y yo te digo a ti, Dios trabajó para hacer del ser humano una creación perfecta, que le amara, que gobernara sobre la naturaleza que Dios había creado, pero sobre todo que tuviera comunión con Dios. ¿Qué tanta comunión con Dios estás teniendo? El pecado, la desobediencia vino a apartarnos de esa comunión. ¿Pero por qué necesito reconciliarme con Dios? Por eso mismo, porque el pecado vino a apartarnos de esa comunión con Dios. Pero Dios a esta hora te extiende la oportunidad para que te vuelvas a amistar con Él y te dice, reconcíliate con tu Dios. Este es el día aceptable, este es el tiempo de salvación. Querido hermano, quiero dirigirme primero a ti, porque tú que ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te pregunto, ¿le estás obedeciendo? ¿Estás manteniendo comunión con tu Creador? ¿O solo estás viviendo una vida apartada totalmente de Dios? ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia para saber que Él quiere de ti? ¿Qué tanto estás orando para comunicarte tú con Él? Y a ti, amigo, te digo, Dios quiere que tú también seas salvo. Muchos de los que nos están viendo han sido criados en hogares cristianos y ya tienen el conocimiento de la palabra. El Señor nos llama nuevamente, dice, venid a mí luego y estemos a cuentas. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, muchas gracias, porque ahora entiendo, Señor, tu propósito al hablarnos de la reconciliación.
Este año 2021, Señor, que ha sido llamado nuevamente el año de la reconciliación, es porque tú inquietaste el corazón de nuestro pastor y también del comité ejecutivo de las asambleas de Dios a que así se llamara este año. ¿Por qué? Porque hay muchos que se alejaron de ti. Oro a esta hora en el nombre de Jesús para que aquellos que nos miran, tú redargullas corazones. Si hay necesidad de volvernos a amistar contigo, de reconciliarnos contigo, que este sea el momento en que reconozcamos que te hemos fallado y en que decidamos, oh Dios, arrepentirnos y pedirte perdón. Y a mis amigos, oh Dios, yo oro para que tu Espíritu Santo les inspire, les convenza de pecado y de juicio y los atraigas a ti y hagan la oración que dejamos al final. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. No te olvides, necesitamos reconciliarnos con Dios. Espero que esta palabra de Dios quede en tu vida y te invito a que te sigas conectando en esta iglesia por las casas todos los días a las 7 de la noche, hora del Salvador, y ahí donde tú nos miras a la hora que sea según la conversión. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.